Pues nada, vamos a iniciar con la clase de lógica de hoy. Nada más permítanme, habilito la pantalla. Vamos a cerrar el panel de navegación que estaba ocupando en el otro documento. Y regresamos a nuestra clase de lógica formal para mamadores. En este caso, no sé por qué le dejo las etiquetas de juegos balísticos, pero bueno. Como se llama, de lógica formal para mamadores, y continuamos con el tema que nos preocupaba, ¿no? En este caso vamos a hacer un resumen primero de la sesión anterior. La semana pasada lamentablemente tuve hay unas cosillas pendientes y no pude atender, pero ya estamos de vuelta. Entonces vimos la presentación del sistema de la lógica formal. En realidad lo vimos en términos muy generales, algunas cuestiones que tienen que ver con cuáles son las proposiciones, qué operaciones tienen, qué se entiende por una operación y algunas consideraciones de este tipo. No lo vimos desde la perspectiva muy abstracta, donde se definen términos de reglas de formación, donde se indican en reglas de transformación y etcétera, y los axiomas y esas cosas, porque la idea es que pues nos quede, digamos, no confundirnos tanto con todo eso de pronto muy abstracto, y mejor dedicarnos a entender estas pequeñas partes o estas pequeñas unidades de contenido, ¿no? Entonces recuperamos la idea de que las proposiciones, que ya veníamos con nuestra definición de oración declarativa susceptible de valor de verdad, cuando pasamos al sistema de la lógica proposicional, estas pasan a ser representadas por variables a las que vamos a denominar variables proposicionales, y esas variables proposicionales se representan con letras, generalmente letras minúsculas, pueden ser letras mayúsculas también, que inician de la P en adelante, ¿no? Esto es una convención, principalmente para no confundir con X, Y, W, etcétera, de el álgebra de las matemáticas, ¿no? Ahora, respecto a las operaciones que nosotros tenemos, déjenle bajar un poquito aquí a mi, ahí está. Respecto a las operaciones que tenemos, habíamos quedado que teníamos 5 operaciones básicas: conjunción, disyunción, implicación, doble implicación y negación, cada una de las cuales tenía funciones, empezando por la conjunción, cuya función es unir; la disyunción, cuya función tiende a separar; la implicación, que nos indica una relación causal o una relación de consecuencia entre una proposición a la que denominamos antecedente y otra a la que llamamos consecuente; y la doble implicación, la cual es una relación causal que va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Para la cual denominamos ¿cómo se llama? Para la cual denominamos dos tipos de implicaciones, ¿no? Y luego venía la negación, la cual tiene la función de cambiar el valor de una proposición, o en este caso invertirla, o simplemente negarla. En esta concepción de la lógica, de la lógica formal, y sin meternos tanto a problemas ontológicos, filosóficos de lo que son las negaciones, tiene esta función, ¿no? A propósito, ahí podrán encontrar trabajos donde se explora qué significa realmente una negación. En fin, pues presentamos esto, vimos que había otros elementos en el sistema cuya función, pues en este caso, por ejemplo, los símbolos de agrupación, cuya función iba a ser pues agrupar fórmulas, y la agrupación funcionaba como funciona típicamente en matemáticas, pues digamos, si tengo bueno, más bien signos o símbolos de agrupación iguales, pues agrupan una unidad de sentido, en este caso una proposición.
Si tenemos todos de iguales, es decir, o sea, el mismo, en este caso puros paréntesis, pues nos podemos basar en cuestiones como el tamaño, ¿no? Para identificar cuál es el orden de las operaciones que vamos a realizar, y en general pues también nos permiten identificar cuál es la jerarquía de los operadores de acuerdo pues con las reglas definidas para el sistema, ¿no? Finalmente vimos la sintaxis, que la sintaxis tiene que ver con la forma en la que nosotros escribimos, con el hecho de que si tenemos dos proposiciones relacionadas, el operador o el que habíamos quedado en llamarle por convención la conectiva lógica, siempre va en medio de esas dos, ¿no? En este caso tenemos una proposición molecular relacionada con una proposición atómica, y el operador, en este caso el condicional, va en medio de ambas, en medio de esta y en medio de esta, ¿no? De esta proposición que ha sido agrupada y en su paréntesis, tal es el caso de estas otras, ¿no? Entonces la sintaxis siempre va a ser así. Generalmente vamos a tener las fórmulas escritas en pares, o sea, P y Q, y ahí ponemos paréntesis, y si queremos agregar otra cosa ponemos operador y luego la otra cosa, y así en lo sucesivo, ¿no? Hay un par de propiedades que vamos a ver después que sirven únicamente para la conjunción y la disyunción, según la cual podemos tener cadenas de conjunciones sin preocuparnos por agruparlas en pares, y cadenas de disyunciones sin preocuparnos por agruparlas por pares, siempre y cuando sea la única conectiva existente en esas fórmulas. Y luego viene la semántica, que la semántica tiene que ver con el significado, ¿no? En este caso, el significado de las proposiciones es su valor de verdad o su función de verdad de las proposiciones formales. ¿Qué pedo, perro? Entonces, espérenme. Listo. Acá la china. Espérenme tantito. Ahora sí. Entonces, pues digamos en la semántica, en nuestra teoría del significado, de las proposiciones del lenguaje natural, pues este significado estará dado por pues, el significado de los elementos de las expresiones, etcétera, pero en nuestra semántica formal está dado por funciones. Entonces, esta lógica se caracteriza, por lo menos en la concepción de Russell y Peano, se caracteriza por definir funciones de verdad, para las cuales tenemos una función básica, la cual nos dice, bueno, pues una proposición cualesquiera puede tener dos posibles valores, ¿no? Verdadero o falso. Y si se dan cuenta, para cada una de las distintas funciones de verdad que presento yo aquí en pantalla, que todavía no explico y que no explicamos la sesión pasada, pero es lo que vamos a ver hoy, tiene solamente dos valores de verdad, ¿no? Dos posibilidades de valor de verdad. Y lo que hace crecer digamos, el valor de la función de verdad, en este caso esta serie de valores asignados, pues es la cantidad de proposiciones. Entonces también vamos a ver cómo es que crece esta cantidad de proposiciones y la razón por la cual crece, ¿no? Entonces generalmente, arriba las P's, exactamente, generalmente la semántica tiene que ver con cómo definimos nosotros nuestras funciones de verdad, cuáles son los requisitos o cuáles son los principios que seguimos nosotros para establecer, para definir o para decidir el valor de verdad de una fórmula. Aquí ya podemos anunciar algunos principios, pero lo vamos a hacer un poquito adelante, ¿no? Respecto de los valores de verdad. Entonces ese es en resumen lo que vimos la vez pasada, en nuestra clase pasada, y ahora vamos a pasar al tema que nos importa, que son las cuestiones veritativo-funcionales de las fórmulas en lógica
proposicional, y a este tema en particular le vamos a denominar semántica proposicional, el cual va a estar o va a contar con dos grandes subtemas. Por una parte vamos a ver ¿cómo se llama? Decisión de fórmulas, o bueno, no decisión de fórmulas o de argumentos, sino funciones de verdad, en este caso tablas de verdad. Vamos a ver cuál es la función de verdad de una fórmula, cómo identificar cuál es la parte de la fórmula que define cuál va a ser la función, y cómo hacer el cálculo de esta misma, cómo encontrar esos valores, que es una cuestión relativamente sencilla y repetitiva. Y la otra parte de las funciones de verdad, pues son los métodos semánticos para evaluar argumentos. Y bueno, tenemos otra que no es tan semántica, que sí es semántica, pero que integra algunas cuestiones de reglas inferenciales, a la que denominamos árboles semánticos. En este caso parten de unas reglas definidas para cada una conectiva, y a partir de ahí vamos definiendo. Yo creo que a lo mejor sí los vemos. Entonces nos vamos a concentrar en este momento en las funciones de verdad, las tablas de verdad. Antes de hacer esto, necesitamos definir o apelar a algunos conceptos importantes, que son los principios de la lógica, que estos los mencionaba una persona en TikTok, en un video polémico al cual le hicimos un meme. Y son los siguientes: tenemos el principio de no contradicción, tenemos el principio de identidad, tenemos el principio de razón suficiente, y tenemos el principio del tercero excluido. Cada uno de estos principios tiene una formulación. Puede expresarse en términos de lenguaje natural, pero lo vamos a hacer de una vez en lenguaje formal. El principio de no contradicción me dice que no es cierto que una fórmula pueda ser ella misma y su negación en el mismo sentido y al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que será verdadero, generalmente o siempre será verdadero, el hecho de que una proposición no puede ser verdadera y además falsa al mismo tiempo. Entonces, cuando una proposición es verdadera, va a mantenerse verdadera. En los casos en el que una proposición es falsa, pues va a mantenerse falsa. No pueden ser al mismo tiempo los dos. Eso es lo que nos dice el principio de no contradicción. El principio de identidad nos dice que una proposición es igual a sí misma. O sea que pues yo cada vez que vea P, ¿no? Cada vez que vea una proposición en algún argumento, pues si yo ya designé una variable para esa proposición, o si solamente estoy viendo proposiciones formales y abstractas, pues toda aparición de esa va a ser igual a cualquiera otra, ¿no? de esa misma que vuelva a aparecer. El principio de razón suficiente nos dice que bueno, aquí lo vamos a interpretar como que es verdadero que pues una proposición se implique a sí misma, ¿no? Será verdadero que si tengo P, entonces diga, bueno, tengo P, entonces tengo P. Esto será generalmente verdadero. Y por último, el principio del tercero excluido, que nos dice que una proposición o bien es verdadera, que la chinga. Nos dice que una proposición o bien es verdadera o bien es falsa. Entonces, o tiene un valor o tiene el otro. Si es verdadera, entonces no es falsa. Si es falsa, entonces no es verdadera. Eso es lo que nos dicen estos principios lógicos.
y en general nos dan pautas para establecer cómo será la verdad de las proposiciones, ¿no? Para eso nos sirven. Que si yo tengo un argumento en el cual aparece una P varias veces, por principio de identidad son la misma P. Que si yo tengo un argumento en el cual yo sé que una proposición es verdadera, entonces esa proposición va a ser verdadera siempre en todo el argumento. Que si yo tengo una proposición, pues esa proposición se basta a sí misma, no necesito justificarla de otra manera, ¿no? Sino ya está ahí presente. Y finalmente que toda proposición debe de tener forzosamente un valor de verdad, ya sea verdadero o sea falso. Por lo menos en este sistema, ¿no? Como recordatorio, la primera clase de fundamentos, en las lógicas no clásicas a veces se debilitan, ¿no? Algunos de estos. Este es uno de los más atacados, el del tercero excluido, y eso nos genera nuevas concepciones de lógica. Entonces tenemos estos principios de la lógica que nos van a regir pues el comportamiento de la verdad de nuestro sistema. Y ahora sí ya podemos pasar a lo que nos importaba, ¿no? Que son las funciones de verdad o las tablas de verdad. Entonces una función de verdad, vamos a ver, una función de verdad está dada por las proposiciones, o está dada, pues sí, a ver, una función de verdad está dada por las proposiciones que conforman un argumento y los modelos que surgen de la combinación de sus valores de verdad. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a establecer una función de verdad. Vamos a copiar, en este caso voy a iniciar por la conjunción, ¿no? Porque siempre es sencillo iniciar por la conjunción. Dice una función de verdad, la función de verdad, ¿no? O sea, la función de verdad en este caso va a ser la función de verdad de esta proposición. Está dada por sus proposiciones, en este caso, estas, digamos, las proposiciones que conforman un argumento, en este caso el argumento, que es lo que yo le estoy metiendo a la función de verdad para obtener un valor. El argumento es la proposición P y Q, ¿no? Entonces las proposiciones aquí pasan a ser un argumento. Y estos argumentos, o este argumento que tiene proposiciones, pues forma modelos que surgen de la combinación de sus valores de verdad. ¿Cómo? Pues tiene modelos, o sea, que son estos renglones. Cada uno de esos es un modelo al que denominaremos posteriormente como interpretaciones, y esos modelos surgen a partir de combinar dos posibles valores, valor verdadero, valor falso. Entonces, en general, lo que nosotros hacemos cuando calculamos una función de verdad es establecer cuáles son establecer cuáles son las combinaciones primero que van a tener esos elementos que son las proposiciones básicas, y luego con base en esas combinaciones que pueden tener vamos a proponer vamos a calcular, la función. En este caso hay que notar, o es importante notar, que ninguno de los valores o ninguna de las combinaciones se repite. En este caso tenemos verdadero verdadero, verdadero falso, falso verdadero y falso falso. Si recordamos un poquito, hay un concepto muy útil, hay una cosa que se llama el triángulo de Pascal, ¿no? Donde yo hacía esto y entonces aquí tenía 1, 2, 1, y luego aquí tenía 1, 3, 3, 1, y luego aquí tenía 1, 4, 6, 4 y 1, y este triángulo de Pascal nos iba diciendo, bueno, pues mira, si tú tienes un elemento, únicamente un elemento, pues solamente lo puedes combinar pues una vez consigo mismo, ¿no? Si tienes dos elementos, puedes tener dos, y así sucesivamente vas calculando las combinaciones, ¿no? El triángulo de Pascal, en general yo aquí lo
lo introduje pues nada más para recordar en qué sentido son estas combinaciones de valores de verdad, pero como la base siempre es de 2, o sea, siempre van a ser combinaciones basadas en dos elementos, el cual uno es la verdad y el otro es la falsedad. Entonces eso nos simplifica bastante las cosas y no tengo que andar calculando con la fórmula general para las combinaciones o con el triángulo, hacer mi triángulo de Pascal ahí manualito, sino que puedo decir es que el tamaño de una función de verdad está dado por la fórmula, y aquí viene la fórmula por la cual está dado, ¿no? La fórmula es sencilla, 2 elevado, tenemos 2, perdón, elevado a la n. Esta es la fórmula que me va a dar el tamaño de mi tabla de verdad, donde n es igual al número de variables, ¿no? El número de variables, en este caso proposiciones distintas, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces vean, aquí tengo cuántas proposiciones distintas tengo aquí. En la conjunción tengo 2. Entonces si yo sustituyo, escribo 2 a la n, va a ser 2 a la 2 y me va a dar 4, que es el tamaño de la tabla. Si yo tengo 3 proposiciones, va a ser 2 a la 3 y me va a dar 8. Si tengo 2 a la 4 me va a dar 16, 32 y así en lo sucesivo me va a seguir dando ese número de combinaciones. Eso explica también algunas cosas del código binario y cosas así, pero no lo vamos a aprender aquí, ¿no? Entonces, pues si el tamaño de una función está dado por la fórmula 2 a la n, donde n es el número de variables de proposiciones distintas, y la función de verdad está dada por el argumento, es decir, por la fórmula que nosotros le metemos a la función de verdad, y además tenemos nosotros modelos que surgen de cada una de las combinaciones, pues esto nos permite justificar el por qué representamos nosotros la función en una tabla o en este formato de matriz, ¿no? Lo hacemos así porque nos interesa conocer este valor en particular, digamos, pero nos interesa también conocer que ese valor ha surgido de interacciones en las posibles combinaciones o las posibles, o más bien las posibilidades que tiene una proposición de ser verdadera o de ser falsa. En este caso, por supuesto, necesitamos nosotros unas operaciones, ¿no? Necesitamos unas operaciones básicas. Entonces vamos a... ¿Dónde está el coso de... X? Vamos nosotros a insertar otras... Que no, verga... A insertar otras, otras tablitas, y lo vamos a hacer para calcular las funciones básicas, pues, de las proposiciones, ¿no? Más bien las funciones para las proposiciones más fáciles. De hecho, la estoy yo cagando aquí. Vamos a hacerlo como Dios manda: insertar a la derecha, insertar a la derecha, insertar a la derecha, insertar a la derecha, y ahí está, ¿no? Entonces vamos nosotros aquí a hacer esto y vamos a establecer cuáles son las funciones para las operaciones básicas que tenemos nosotros aquí arriba, ¿no? Que había anticipado pero que no expliqué cuál es el comportamiento de la, digamos, de la verdad en cada una de esas funciones. Al ser cada una distinta, al tener una función, al tener una operación distinta, o más bien al ser una operación distinta, pues resulta evidente, ¿no? Que tendrán un resultado diferente. Siguiendo esa argumentación, bueno, pues tenemos P y Q, tenemos P o Q, tenemos P, entonces Q, y tenemos P
y aquí voy a ocupar este símbolo que también es de equivalencia, P si solo si Q, y finalmente tenemos la negación de P. Y en este caso creo que vale la pena integrar también la negación de Q para ver cómo se comporta, ¿no? La fórmula, vamos a, no hagas mamadas, Medellín. Vamos a poner esto así, vamos a hacer para acá, también para acá, para que la pinche Word me caga porque luego hace estas cosas. Ahí está, que la ahí está. Entonces vamos nosotros a continuar, vamos a definir, esta ya la habíamos definido que era 1, 0, 0, 0, y entonces vamos a establecer una serie de reglas, a las cuales vamos a denominar pues reglas, estrategias heurísticas para la semántica proposicional, y en este caso la regla de la conjunción es conjunción, vamos a ponerle aquí y lo vamos a poner acá abajo. Si un conjunto es falso, la conjunción es falsa. ¿Vale? Esa será la primera. Entonces noten, hay que notar lo importante es, aquí Q era falsa, perdón, P era falsa y P era falsa, y en esos tres casos la conjunción fue falsa. Entonces siempre que yo tenga una conjunción voy a revisar sus partes, a las cuales denominamos coyuntos, y esas partes de la conjunción voy a ver si son falsos. Cuando sean falsos voy a venir a poner el valor de falso en la conjunción, así es como lo voy a determinar. Y finalmente queda los casos restantes, ¿no? Esos casos restantes van a ser, pues, digamos, verdaderas, ¿no? Por ejemplo, en este caso el procedimiento como hubiera sido verificar P, observar P todas sus apariciones. Aquí en este caso tuvo dos falsos, ¿no? Y venir aquí directamente y poner el valor de falso. Luego continuar con el segundo coyunto con Q y luego también todos los falsos, y me va a quedar un renglón vacío. Ese renglón vacío se va a llenar con el único valor que no he podido asignar, que es el de verdad, ¿no? Porque ya revisé cada caso para el cual puedo poner falso. Bueno, ese es el caso de la conjunción. Y luego viene la disyunción. La disyunción tiene la función de separar, y veamos un ejemplo. En este caso, o voy a la escuela o voy al cine. La disyunción dice que será verdadera siempre y cuando yo tome alguno de los dos caminos. Entonces pensamos, voy a la escuela, observo P, P significa ir a la escuela, y fui a la escuela, entonces es verdadero. Luego observo P, fui a la escuela, es verdadero, y aquí en el segundo caso ya no es verdadero, ¿no? Aquí no fui a la escuela en ambos, y no puedo poner verdadero porque no fue por ese camino. Entonces me voy a ver el siguiente camino. En el caso de Q, fui al cine, pues sí, también fui al cine, entonces es verdadero y aquí se preservó, no pasa nada. En este caso no fui al cine, pero sí fui a la escuela. Entonces vean que de los dos caminos posibles tomé uno de los dos, en este caso ir a la escuela en lugar de ir al cine. En el primer caso fui a los dos, ¿no? En el tercer caso no fui a la escuela, pero sí fui al cine. Entonces quiere decir que tomé uno de los dos caminos. Y en el tercer caso no tomé ninguno de los dos caminos, ¿no? Ni fui a la escuela ni fui al cine. En este caso es falso. La regla para la disyunción es: si un disyunto es verdadero, la disyunción es verdadera. Y en este sentido el procedimiento es similar al de la conjunción, pero vean que ahora aquí no voy a buscar falsos, aquí voy a buscar verdaderos. Entonces para resolver disyunciones vengo, por ejemplo en este caso veo P, observo, déjenme, le quito el color a todo esto, observo aquellos casos donde P es verdadera, aquí P era verdadera, y puse verdadero en la disyunción, y luego vengo a observar los casos de Q donde
pues Q es verdadera, y pongo esos verdaderos también en la disyunción y ya está. Luego viene este de aquí, lo voy a dejar de una vez. Luego viene la implicación. La implicación es una de esas partes de la lógica que son contraintuitivas. Entonces se nos puede complicar un poquito entender la razón del por qué va a funcionar, del modo en el que va a funcionar, pero no se preocupen, ahorita lo vamos viendo. Entonces veamos la implicación. Otra vez el ejemplo va a ser P significa fui a la escuela y Q significa fui al cine. En el primer caso dice, si voy a la escuela, entonces fui al cine. Parece claro que al haberse cumplido esa relación, fui a la escuela efectivamente, luego en consecuencia puedo ir al cine, y de hecho si fui al cine, pues parece evidente que es verdadera. Luego fui a la escuela, pero no fui al cine, ¿no? Entonces sí está la causa, que es ir a la escuela, sí está el antecedente, pero no la consecuencia, ¿no? Entonces es falso. Luego no fui a la escuela, pero sí fui al cine, y aquí es donde empieza esta cuestión. Piensen en si llueve, entonces me mojo. Lo que quiero decir es que a consecuencia de algo, o a causa de algo, perdón, que es que llueva, yo me voy a mojar. No me mojé, perdón, no llovió, pero de todas maneras terminé mojado. En este caso tengo el resultado aunque no tenga la causa, y por lo tanto es verdadera la implicación. Ahora en el último caso, no tengo la causa y tampoco tengo la consecuencia. Si llueve, entonces me mojo. No llovió, pero no me mojé. En este caso uno pensaría, bueno, pues es falsa. Pero noten que si yo escribo falsa, en este momento P, entonces Q se convierte en Q. Y por el principio de identidad tendrían que ser exactamente la misma, porque tienen el mismo valor de verdad. En realidad el resultado de esta operación es poner verdadero. ¿Por qué? La relación causal sigue siendo verdadera. Lo que pasa es que en mi modelo no se cumplió ninguna de las dos condiciones de esa relación causal. No se cumplió ni el antecedente ni el consecuente, pero la relación causal sigue estando ahí establecida entre ambos. Esto se puede explicar por dos cuestiones. La primera es, esta lógica se le denomina una lógica que es explosiva. Al ser P falsa, la falsedad representa una contradicción. Buen día, profe, perdón por llegar tarde. Por supuesto que puede pasar, joven, pásele. Entonces, los medievales se preguntaban, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa de la nada que puede surgir, ¿no? Pues lo que sea. Tiene que, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo que sea puede surgir. Si la falsedad representa la ausencia de la verdad, o la falsedad representa que no, digamos, representa esta nada o este vacío, de ese vacío, ¿qué se puede seguir? Pues cualquier cosa. En ese sentido, vean que en estos casos, donde P era falso, donde su valor de verdad pues es falso, se sigue lo que sea, que en este caso se sigue la verdad, ¿no? del condicional, y esto se sigue por algo que decimos principio de explosión o por vacuidad. Esa es una de las explicaciones que se puede dar para este procedimiento, y eso en realidad, digamos, dejando de lado la filosofía y dejando de lado las matemáticas y dejando de lado todas estas explicaciones, por ejemplo, del hecho de que un conjunto vacío tiene exactamente un elemento, el cual es el conjunto vacío. Entonces es verdadero que el conjunto vacío tiene un subconjunto y por lo tanto la relación de pertenencia se da. Eso también suena contraintuitivo y castroso, pero a nosotros nos interesa aprender a hacer tablas de verdad en este momento. Antes de reflexionar en esos problemas, vamos a aprender a usar bien el instrumento que es para poder reflexionar esos problemas después. En ese sentido, tenemos una regla para el antecedente del condicional, y esa regla para el antecedente del condicional me dice, si el antecedente es falso, el condicional
es verdadero. Entonces, ¿no? Vean que en cada caso donde P era falsa, el condicional aquí era verdadero. El procedimiento consiste en que cuando yo tengo una fórmula condicional, voy a ver cada versión, digamos, cada aparición del antecedente y me voy a fijar todos aquellos donde es falso. Todos aquellos donde sea falso, entonces voy a poner yo mi condicional como verdadero, ¿no? Luego viene otra regla, que es la regla del consecuente. Bueno, si se daban cuenta, para la conjunción y para la disyunción aplicábamos la misma regla, pero en el condicional no funciona así, porque tenemos un caso particular, ¿no? En este caso particular va a ser dado por la verdad de Q, de la verdad del consecuente. Hubo un caso en particular, donde el consecuente era verdadero, o bueno, el condicional era verdadero porque teníamos la causa aunque no tuviéramos la consecuencia, ¿no? En este sentido se sigue por, un amigo le decía principio de implosión, ¿no? Pero más bien se sigue por una regla según la cual de una tautología se sigue de lo que sea. Entonces, si yo tengo una tautología, o yo tengo, ni he definido qué es una tautología, si yo tengo una proposición verdadera, esa proposición verdadera va a ser verdadera si la pongo en una relación condicional con cualquier cosa. Por ejemplo, la proposición mañana es miércoles es verdadera si la pongo como consecuencia de cualquier cosa, ¿no? Si llueve, mañana es miércoles. Mañana es miércoles, esa fórmula es verdadera. Suena trivialísimo. Es tan trivial como esta cosa de la vacuidad acá. Pero lo que me interesa en realidad es observar dos casos. Siempre que P fue verdadera, el condicional fue verdadero. Entonces, en este caso, la regla para el antecedente observaba falsedades, la regla para el consecuente que observa que el consecuente sea verdad. En este sentido, la regla me dice, si el consecuente es verdadero, el condicional es verdadero. Y eso me deja este caso de acá. El caso restante, pues digamos donde no se cumple ninguna de las dos reglas, pues es falso, ¿no? Bueno, vamos a pasar al bicondicional. Digamos, el condicional es el que está un poquito más castroso, pero quería pasar al establecimiento de estas dos reglas básicas. Y ahora sí, viene el bicondicional. El bicondicional, que es una condición que va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, a la cual a una le llamamos, decimos que es suficiente, pero y al otro le llamamos que es necesaria. Condición suficiente y condición necesaria les llamamos. Lo que me interesa establecer aquí es lo siguiente. El bicondicional me dice que hay una relación que va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En ese sentido, y vamos a tomarlo acá abajo, nosotros podemos tomarlo y ampliarlo, ¿no? Decimos, tenemos una relación que va de derecha a izquierda y tenemos una relación que va de izquierda a derecha, ¿no? Vean, aquí tengo izquierda a derecha de P a Q y aquí tengo derecha a izquierda de Q a P, ¿no? En esta fórmula de acá arriba. Lo único que hice, digamos, fue expandirla. Si nosotros verificamos, aplicamos nuestras reglas, aquí ya hemos calculado esta fórmula de acá, ¿no? Vamos a poner aquí dibujar, ya hemos calculado esta para la cual los valores son estos, ¿no? No hemos calculado la de acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a los casos en los que el antecedente es falso y vamos a poner verdadero. El caso 2 y 4, el antecedente de P,
perdón, el antecedente, en este caso el antecedente es Q, que estamos siguiendo esta regla de aquí, es falso. Entonces en los casos 2 y 4 voy a poner verdadero. Y luego la regla me dice, todos los casos donde el consecuente sea verdadero, pues será verdadero. Entonces vengo los casos, siguiendo la regla del consecuente, y son los casos 1 y 2, entonces ahí será verdadera, en el caso 1 y 2. Me queda un caso restante, ese caso restante será falso, ¿no? Porque no lo pude determinar. Y luego tengo la regla de la conjunción. Si un coyunto es falso, la conjunción será falsa, que es esta de aquí, ¿no? Entonces voy a aplicar también esa regla. Y al aplicar la regla, pues voy a venir a todos los falsos. En este caso, este renglón de acá es falso, entonces será falsa la conjunción. Y en la otra fórmula, el otro que era falso, pues también hace falsa esa conjunción. Y me quedan dos huecos vacíos. Recordemos que si no se cumple la regla, se completa con el valor restante, ¿no? Como ya puse todos los falsos posibles, el valor restante que queda pues es verdadero. Entonces este es el valor que se le da al condicional, al bicondicional, que es verdadero, falso, falso, verdadero. Este valor me permite establecer una regla. ¿Cuál es la regla? Es importante notar que en los casos en los que el bicondicional es verdadero, los valores de P y de Q eran iguales. Y los casos en los que el bicondicional es falso, los valores de P y de Q eran diferentes. Entonces, en resumidas cuentas, o digamos de alguna forma, ¿no? Podemos decir nosotros que la regla del bicondicional, si los valores son iguales, es verdadero. De lo contrario, es falso. Y esa es la regla del bicondicional. Y finalmente viene la regla de la negación, para la cual yo les anticipaba, bueno, la función de una negación es invertir, es cambiar por el contrario, ¿no? Si yo voy a negar que estoy soltero, ¿cuál sería la forma de negar que estoy soltero? Pues que estoy casado, ¿no? Por, digamos, relación de antónimos. Entonces, si su función es negar, y P es verdadera en sus primeros dos modelos o sus primeros dos interpretaciones, Q ¿qué será? Su negación será falsa y pues así, ¿no? Falso, falso, verdadero, verdadero. Y en el caso de Q, pues que Q es verdadera, falsa, pues acá será falsa, verdadera, verdadera. Entonces noten que la función de esta negación es invertir el valor de verdad. ¿Qué pasará si yo niego, por ejemplo, a P? Vamos a insertar acá este valor. ¿Qué pasa si yo niego a P y Q? Sabemos que el paréntesis me está indicando que la función principal de la operación pues es la conjunción. Entonces, si yo niego una fórmula como esta, el valor va a ser la negación de ¿qué? Pues de esta de que tengo acá, ¿no? En este caso, esa función que ya he calculado para la conjunción, y pues el valor será ¿no? Y así en lo sucesivo, cualquier fórmula que yo niegue, el valor de verdad que va a hacer va a cambiar, se va a invertir. Entonces, la regla de la negación es invierte el valor de verdad. Listo. Esas son todas mis reglas para hacer tablas de verdad. No necesito más. Hay otras operaciones, sí. Hay otros operadores, sí. Pero me basto con estas simples, con estas 6 reglitas para resolver cualquier fórmula. Ahora, he respondido el tamaño de una tabla de verdad. En este caso, iniciamos con esta asignación combinando los posibles valores de verdad. La pregunta es, ¿qué pasa cuando tengo más de 3 variables? De 3 variables diferentes. ¿Qué pasa si tuviera 4 variables? ¿Cómo lo haría? El tamaño lo puedo calcular, digamos, de una forma relativamente sencilla, ¿no? Voy a eliminar esto, ahorita no me interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí tuviéramos R y aquí tuviéramos S?
vamos a eliminar esto de acá. Si tengo yo 4 proposiciones, 4 variables, sabemos que está dado por 2 a la n, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 a la n y 2 a la n es 2 a la 4, ¿no? Y esto es igual a 2 por 2, perdón, 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Que esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Ok, entonces, ¿cuál será el tamaño de esta tabla? Pues 16 modelos, 16 interpretaciones, 16 de estos de acá, ¿no? Vean cómo creció, ¿no? Entonces serán 16, ok, ahí son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 renglonzotes. Creció esta chingadera. Y ahora, ¿cómo hago las combinaciones de la tabla de verdad? Si tengo que, vamos a poner esto acá, si tengo que el tamaño es igual a 16, ¿cómo voy a resolver yo cada una de estas combinaciones? ¿Cómo voy a asignar? Porque acá se me hizo fácil, ¿no? 1, 1, 0, 0 y las puse casi como por inercia para... pues los casos donde las dos, luego que esta sí y esta no, luego que esta sí y esta no, luego ninguna de las dos. Pero cuando ya son más, a lo mejor involucra hacer un cálculo. La verdad es que la respuesta es bastante más sencilla de lo que creemos. La solución es partir el 16 entre 2. Y esto me va a dar 8, ¿no? Eso quiere decir que la primera proposición, la que está a la izquierda, casi por arbitrariedad, digamos, porque pudiera iniciar por la que yo quisiera, pero digamos, esa, lo ponemos primero la de la izquierda, la más a la izquierda, porque por convención eso nos facilita las cosas, ¿vale? Entonces, dice, si el valor es 8, quiere decir que voy a poner la mitad, o sea, 8 voy a poner los verdaderos, y voy a poner 8 falsos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, listo. Y bueno, ok, ya tengo P, y oiga profe, ¿qué pasa con Q? Evidentemente Q no puede funcionar, no puede ser igual que P, no puedo repetir ninguna combinación. Como no puedo repetir ninguna combinación, pues el tamaño ahora va a ser, sí sigue siendo 16, pero ahora voy a partir este 8 entre 2 y el resultado va a ser 4. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar 4 verdaderos y luego 4 falsos, pero no llene la tabla, entonces vuelvo a repetir 4 verdaderos y 4 falsos. Y luego, ¿qué voy a hacer con R? Bueno, pues el tamaño va a funcionar igual, lo tengo 4, entre 2 voy a volver a partir y esto me va a dar 2. Entonces con R va a ser de 2 en 2, hasta completar la tabla. Y finalmente, ¿quién queda S? ¿No? Pues 2 entre 2 es 1, entonces este va a ser de 1 en 1. Noten cómo básicamente lo único que hice fue que este era el modelo que teníamos antes, ¿no? Básicamente lo único que hice fue ampliarlo. Este de aquí era el modelo que teníamos al principio. Creció, ¿no? Y lo pueden encontrar en varias otras. Miren, aquí lo van a volver a encontrar, aquí lo van a volver a encontrar. Y así, entonces realmente se vuelve como que repetitivo. Si tuviéramos un tamaño de 16, pues entonces nada más tendríamos ¿dónde? Esta tabla de aquí, ¿no? Si tuviéramos 3 proposiciones. Y si tenemos 4A, pues ya creció así. Y si tuviéramos una más, si tuviéramos 5A, pues a lo mejor nos crecería otro bonche más. No, bueno, no a lo mejor nos crecerá otro bonche más. Y ninguna de las combinaciones se repite. Por ejemplo, en esta las 4 son verdaderas, las 4 son falsas. Aquí son 3 verdaderas, 3, 3, perdón, 3, 3. Y aquí nada más son 2, 2 y así sucesivamente. Entonces este es generalmente el proceso, el procedimiento mediante el cual nosotros iniciamos o resolvemos o hacemos esas asignaciones de verdad. ¿Qué nos falta por saber? Bueno, tenemos ya las reglas para resolver cualquier argumento. Tenemos algunos principios de la lógica. Nos hace falta resolver una pregunta más, que es que además surge de una definición. Esto es, ¿cómo interpreto el resultado?
¿Por qué esto es importante? Bueno, ok, ya hice la tabla de verdad y luego ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama ese modelo? ¿Cómo se llama eso? Que la función tenga unos en algunos casos verdadero y en otros casos falso. Cuando es así puedo decir algo al respecto de mis fórmulas. Por ejemplo, si todos son verdaderos, si todos los modelos resultan verdaderos, o sea que la función principal, en este caso la función principal es el condicional, ¿no? En este caso el bicondicional. Si todas esas fueran verdaderas, si todos los modelos resultan verdaderos, la fórmula o argumento es una tautología. Por el contrario, si todos son falsos, resultan falsos, la fórmula o argumento es una contradicción. Listo. Y finalmente, si algunos modelos son falsos y otros son verdaderos, la fórmula o argumento es es contingente. Noten que las definiciones de mis operaciones básicas son todas contingentes, no existe ninguna que sea tautología o contradicción. Pero cuando esté evaluando, por ejemplo, ¿qué me interesa en un argumento? Que de la verdad de las premisas se siga la verdad de las conclusiones. Pasado a esto a lógica formal, pues las premisas tendrían que ser verdaderas y la conclusión verdadera. O bueno, a lo mejor las premisas son contradictorias y por explosión me da que la relación condicional es verdadera. Pero el punto es que me interesa que yo encuentre un modelo que relacione esas premisas con esa conclusión, que sea siempre verdadero. Eso me va a ayudar a decir, pues el argumento es válido, ¿no? En ese sentido me sirve que la fórmula que yo estoy sacando de un argumento sea una tautología. Por el contrario, quiero probar que un argumento es incorrecto, pues a lo mejor voy a probar que el argumento es incorrecto porque es contradictorio, o a lo mejor es incorrecto pues porque funciona para unos casos sí, pero para otros no. Pero eso me dice mucho de aquello que estoy evaluando. Entonces para eso me sirve interpretar estos resultados de distintas fórmulas, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a un ejemplo concreto, ¿no? Bueno, en este caso todavía no vamos a... busco por aquí en mis documentos. Vamos a quitar esto para que no se vean todos mis archivos, todo mi desorden de archivos. Y no me acuerdo dónde, espérenme un tantito. No me acuerdo dónde lo metí. ¿Será este de lógica de proposiciones, lógica evaluada? Aquí no está. Acá no está. Chinga, pues si yo tenía esa cosa a la mano. Entonces vamos a dejar esto. Bueno, como no encuentro dónde está, vamos a buscar una
Esta no me sirve. El manual se me hace que no va a servir tampoco. Tesis de licenciatura. No, eso no. En el capítulo, aquí está, vamos a sacar un ejercicio que dejé por ahí en mi tesis de licenciatura para resolver y ya. Listo. Uno sencillito. Vamos a iniciar por uno sencillito donde podemos aplicar, si se puede, es más, hasta si se puede, los conocimientos que traemos de acá arriba. Vamos a subir esta un poquito para que quepa esta fórmula, digo, para que quepa la tablita. Ahí está, perfecto, al pedo, ¿no? Que acabe la tablita. En este caso, en este ejercicio en particular, ya se hizo la asignación de los valores de verdad. O sea, ya tengo 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Noten como la tabla fueron 3 variables, 2 a la 3 es 8. Entonces tenemos 4 y 4, luego 2, 2, 2, 2 y luego 1, 1 y así sucesivamente. Y tenemos la siguiente fórmula. Aquí lo conveniente, ¿no?, de esta fórmula sería sacarla de acá, ¿no? Creo que en el ejercicio sí la escribí. Sí, correcto, aquí. Bueno, el ejercicio es decidir si la siguiente fórmula es contingente, tautológica o contradictoria. ¿Cuál de esas tres es? ¿No? Entonces voy a poner la fórmula aquí. Esta madre sí me... Vamos a quitarle el espacio para que me permita. Ahí está, ¿no? Tengo esta fórmula. ¿Y cómo nosotros resolvíamos aquí este tipo de conflictos? Pues según el tamaño de los paréntesis, ¿no? En este caso, ¿cuál es la función principal? Pues la función principal, ¿cuál es la que se resuelve primero? Aquella que no esté agrupada en paréntesis. En este caso es este condicional. Ese va a ser el principal. Este condicional se compone por dos proposiciones. Es la proposición dada por todo este paréntesis y la proposición dada por este otro paréntesis. Para resolverlo, quiere decir que yo debo de conocer el paréntesis de la derecha y el paréntesis de la izquierda, ¿no? Cada uno de esos paréntesis, a su vez, digamos, tiene otra operación. En este caso tenemos esta operación de aquí y esta operación de acá. Para conocerlas debemos de conocer A o C. En este caso vean que esta ya la puedo calcular porque ya conozco tanto A como C. Ahora en esta de acá conozco C, pero no conozco A, entonces B. Entonces tengo que venir a hacer un cálculo más todavía, ¿no? Tengo que calcular A, entonces B. Y en ese sentido, cuando yo calcule A, entonces B, voy a poder calcular en pues de acá, ¿no? Si tengo A, entonces B, para calcularlo necesito conocer A y B, y aquí también conozco B y pues ya señalé que conozco A. Entonces la solución es, o el análisis se realiza como, veo el que no tiene paréntesis. Si tengo dos paréntesis en los extremos, esos los quito cuando están al extremo de todas las fórmulas, porque son innecesarios. Veo dos paréntesis y según la agrupación de las fórmulas me voy yendo hasta que encuentre un par de fórmulas que sean, como en este caso, A o C, o A entonces B. Y a partir de esos dos puedo yo ir encontrando resultados en mi tabla de verdad. Habitualmente el procedimiento de tablas de verdad consistía en, bueno, ya identificaste, resuelve primero todo este pedazo, resuelve este pedazo y al último resuelves este de acá, ¿no? En ese sentido hubiéramos tenido que resolver primero A entonces B, luego A entonces B, paréntesis entonces C, y al mismo tiempo que resuelvo esto resolvía este de acá 2 y finalmente resolvía 3 aquí, ¿no?
Esto puede ser complicado por varias razones, entonces más bien voy a ir aplicando las reglas según yo conozca valores de verdad. Sí, iniciando pues por A entonces B, ¿no? En este caso aquí A entonces B, vamos a iniciar ahí, pues porque tengo que iniciar ya sea por esa o por A entonces, por A o C, ¿no? Por cualquiera de esas dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las reglas. Recordemos las reglas. ¿Qué conectiva tiene? A, condicional. ¿Qué me dice la regla del condicional? Son dos. La regla me dice, chécate todos los antecedentes, todas las A's, en este caso vamos a hacer todas estas A's, y ve a guachar nada más los que son falsos. Ok, estos de aquí. Esos que son falsos, en esos mismos renglones pon tu condicional como verdadero. ¿Qué condicional estoy haciendo? Este de acá. ¿Vale? Entonces en estos 4 renglones voy a poner el condicional como verdadero. Listo, en corto. Ahora, ¿qué me dice la regla? Pásate al consecuente, ¿no? Ok, ¿cuál es el consecuente? Es B, ¿no? Ok, aquí estoy guachando B. Y dice, ve a checar todos esos casos en los que B es verdadero. Ok. Y vete a tu condicional y pon el condicional como verdadero. Entonces voy a poner los primeros dos que son verdaderos. Y noten cómo estos dos de acá ya los había yo puesto. Entonces pues ya, así se queda, ¿no? Sencillo. ¿Qué pasa con estos dos renglones? Ya determiné todos los verdaderos posibles. Si ya determiné todos los verdaderos posibles, pues lo que queda es rellenarlo con falso. Listo. Así de fácil hicimos A entonces B. El caso de C ya está determinado, ¿no? Lo voy a escribir aquí. Porque C ya lo tenía acá solito, entonces ese no importa. Ahora vamos a aplicar la regla para quién, para A o C, que es este que está aquí, ¿no? Ok, vamos a aplicarlo para A o C. Podría aplicarlo ya también para este condicional, pero vamos a este que está sencillo, ¿no? Entonces, en el caso de A o C, ¿qué regla tengo o qué pasa con A o C? Ah, pues tengo una disyunción. ¿Qué me dice la regla de la disyunción? Si un disyunto es verdadero, es verdadera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar todos los verdaderos, voy a checar primero A, ¿no? Todos estos que son verdaderos los voy a poner como verdaderos acá, porque la regla me dice que si uno de los dos es verdadero, pues en automático es verdadero, ¿no? Ya está. Ahora el siguiente es C. Entonces es guachar todos los C's que sean verdaderos y esos ponerlos en ese mismo renglón verdaderos en la, pues acá en A o C. Estos dos de aquí ya los tengo para el caso del primero y el tercero. Luego viene este de aquí que ya lo marqué como verdadero y luego finalmente el que sigue y me quedan dos huequitos, ¿no? Estos dos huequitos, pues como ya puse todos los verdaderos que puede haber, pues ahora voy a poner falso. Listo, ya tengo llenado A o C. ¿Qué sigue? Bueno, ok, ya llené A o C, ahora sigue, vamos a poner en rojo, pues este condicional, ¿no? Porque A o C ya lo tengo para poder calcular el de aquí, pero me hace falta calcular el de la izquierda, este de acá. Entonces voy a calcularlo. En este caso es un condicional y otra vez la regla me dice, guáchate todos los falsos del antecedente, en este caso el antecedente es que A entonces B, y ponlos, todos los falsos de A entonces B, ponlos como verdaderos. Noten que aquí nada más tengo dos, entonces únicamente voy a poner esos dos como verdaderos y luego la regla me dice, guáchate todos los verdaderos del consecuente, que son estos de acá, y ponlos como verdaderos. Entonces pues va, también los voy a poner como verdaderos de una, ¿no? Pongo este de aquí ya estaba, este de acá no, este de acá no, y esos renglones vacíos que me quedan, ¿qué les pasa? Ah, pues falso. Listo. Entonces ya he determinado también, ya determiné toda esta parte de la fórmula, que es este condicional que acabo de encontrar, y ya tenía también toda esta parte de la fórmula. Entonces, ¿qué me resta por encontrar? Pues ya nada más me resta este punto intermedio, ¿no? Este de aquí. Ok. ¿Cómo voy a resolver eso? Sigue siendo un condicional, entonces vuelvo a aplicar la regla del condicional, ¿no? Vamos a eliminar esto. Ahorita estamos atendiendo, es importante señalar en qué parte de la fórmula estamos atendiendo el antecedente. El antecedente pues es toda esta fórmula, ¿no?
Y la regla que dice, chécate todos los falsos del antecedente. Ok, vamos a seleccionarlos, nomás tengo este y ponlos como verdaderos en el condicional. Verdadero, verdadero y verdadero. Y luego la regla dice pásate al consecuente, en este caso es A o C, y me dice pon todos los verdaderos. Bueno, primero encuentra todos los verdaderos y esos ponlos como verdaderos en la fórmula. Ok, este de aquí y este de acá. Listo. Ya llené cada parte de la tabla. Toda la tabla está al pedo. Yo sé que este de aquí, este valor de aquí es el valor, esto de aquí es la función de verdad de todo este argumento. ¿Cómo sé que es la función de verdad de todo este argumento? Porque la calculé a partir de ¿cuál? De su operación principal, la cual es este condicional. ¿Cómo sé cuál es la operación principal? Porque es la que no tiene paréntesis. Si existiera el caso que yo tengo una fórmula como... espérenme, ¿por qué no me deja seleccionar? Si existiera el caso que yo tuviera una fórmula, digamos, y que yo aquí... Porque hay maestros que son culeros y les ponen este tipo de cosas. Y les encierro toda la fórmula. Esos paréntesis del exterior no sirven para nada. No están agrupando nada, no están separando nada, se pueden quitar. Entonces los quito, vengo, quito esos paréntesis porque además es incorrecto ponerlos. Y luego, ¿cuál es la que no está encerrada en paréntesis? Esta, pues es mi operación principal. Y así en lo sucesivo voy encontrando otras operaciones. Entonces, esta es la forma de hacer una tabla de verdad. Digamos, pues sí, ¿no? La forma más básica, la más elemental, la que funciona. Déjenme ver si encuentro otro ejercicio, uno un poquito más perrillo. Uy, a huevo, aquí está el ejercicio más perrillo. Es este de aquí. Examen parcial de lógica. Una tabla grandota con toda esta madre aquí. Castroso del pedo, ¿no? Vamos a escribir esto de una forma que sea amigable para nosotros. Vamos a escribirlo acá en la clase para recordar. Y resolviendo este ejercicio, con esto terminamos esta sesión, esta pequeña clasecita. Vamos a tomar la fórmula, vamos a escribirla aparte digamos de forma independiente al... ¿Qué pedo? ¿Por qué no me deja? No digas mamadas, Mary Jane. ¿Qué pedo, Mary Jane? ¿Por qué no me dejas mover la tabla más para abajo? Espérenme. Dificultades técnicas con el Word. Ahí está. Vamos primero a analizar la fórmula antes de resolverla, ¿no? Primero que nada, a darle los espacios donde les tenemos que dar los espacios a esto para que estas se acomoden, para que me acomode los paréntesis como deben de estar acomodados, y listo. En el análisis de la fórmula, la operación principal va a ser la que no tiene paréntesis. ¿Cuál es? Esta de aquí. Esta fórmula tiene un consecuente, que es este paréntesis de aquí enfrente y este corchete gigante que está acá, ¿no? Ese es el que tiene la fórmula. Correcto, listo. Ahora, ¿qué pasa? Este de aquí, este corchete de acá, este paréntesis del consecuente está conformado por la conjunción de A y la negación de E. Este lo puedo calcular de una, sí, lo puedo calcular de una. No puedo iniciar porque es sencillo, ¿no? Necesito conocer este para calcular este condicional. Y también necesito conocer todo este de acá. Todo este corchete de acá tiene a su vez, digamos, si yo lo quitara, si yo eliminara ese corchete, vería que tengo dos paréntesis principales. Este paréntesis de aquí y este paréntesis de acá. Nótenlo por el tamaño. A veces los profesores no los escriben con tamaño y por eso se pasan, no deberían de hacerlo. Entonces eso me queda claro que para yo conocer
¿no? Digamos, este condicional, tengo que conocer esta conjunción. Para conocer esta conjunción, yo tengo que conocer a su vez lo que está dentro de cada uno de estos paréntesis individuales. En este caso, esta conjunción de aquí y esta implicación de acá. Correcto, esa es la otra operación. Y además de conocer esa otra conjunción, digamos esta otra de acá, para conocer esta implicación o conocer cada una de esas operaciones básicas, yo debo de conocer, en este caso para esta conjunción, esta negación y esta negación, y para conocer cada negación de estas debo de conocer esto de aquí y esto de acá, y en este caso debo de conocer Noé, que esta de una la puedo encontrar, y además esta negación que para conocerla necesito encontrar no C o D. Suena revoltoso, yo lo sé, pero vamos a empezar paso a paso, pasito a pasito. Entonces, ¿qué debo de conocer primero? Recuerden siempre los que vienen en pares, ¿no? En este caso estos de aquí y estos de aquí los puedo calcular. Aquí en este caso yo ocupé una notación de verdaderos, falsos, porque así se solicitaba para el curso en el que esto ocurrió. Pero no hace falta decir que las B's representan unos y las F's representan ceros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a agarrar? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a resolver? Yo sugiero que iniciemos por esta de aquí de la izquierda y vamos a buscar todos estos casos donde B y no D sean distintas. Yo conozco D, pero no conozco no D. Quiere decir que no D es una fórmula pues negada, ¿no? Y la tengo que calcular. ¿Cómo lo hago? Invirtiendo. Entonces vean, aquí pues ¿qué va a ser? 0, 0, 1, 1, 0, 0. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Ah, no digas tus mamadas, Mary Jane. Bueno, por eso digo que lo vamos a hacer manual. 0, 0, 1, 1. Será mucho pedo acomodar un... Ah, sí, es que no cabían, ya me acordé porque en ese examen no se los puse así. Porque se supone que esto se iba a imprimir. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. No mames, sí me mamé. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Listo, ya está cada uno de las no D, cada una de las partes de no D. ¿Y qué dice la regla del bicondicional? ¿Son diferentes? Ok, si son diferentes, ¿qué vas a hacer? Vas a poner falso. Si son iguales, vas a poner verdadero. Entonces, para no confundirnos, voy a ocupar este verdecito. Y vamos a ver el caso de B, ¿no? Vean que el caso de B, para acá, todos estos son verdaderos, ¿no? Entonces, ¿con cuáles va a ser igual? Pues en los casos de D donde también sea verdadero. ¿Cuáles son? Este de aquí y este de acá. Chíngale, pues entonces esos ya sé que son verdaderos. Entonces los voy a poner verdadero el bicondicional. En los demás casos ya sé que son falsos. Entonces ahorita no los voy a llenar. Esos los lleno de una ahorita al final, ¿no? Listo, ya encontré esos. Ahora vean que acá tengo puros falsos. Como estoy buscando los que sean iguales, me voy a fijar acá pues los que tenga como... A ver, qué pendejo. Me voy a fijar acá los que tenga como falsos, ¿no? Porque estoy buscando iguales, acuérdense. Por eso me estoy fijando en esos. Listo, entonces esos los voy a poner como, pues también como verdaderos. Listo. Luego otra vez se repite el caso de los que son puros verdaderos. Entonces estoy buscando que sean iguales. Entonces busco los que son verdaderos, que nada más son estos dos de aquí, estos dos de acá, y esos son los que voy a poner como verdaderos. Y luego es el caso ahora de todos estos que son falsos. Entonces voy a buscar acá los que sean falsos.
y son los que voy a poner también como verdaderos, ¿no? En este caso este y este, este y este, y todos esos renglones que me quedaron vacíos pues los tengo que poner como falsos, porque pues ya llené todos los verdaderos que se podían poner. Entonces con toda la seguridad del mundo yo puedo venir aquí y decir, pues todos estos güeyes de aquí son falsos, porque ya agoté todos los verdaderos. Por esa razón los puedo poner así, ¿vale? No es triviales, porque ya no hay otra posibilidad. Y aquí listo, ya encontré ese valor de verdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mejor así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, todas estas anotaciones que hice aquí, un poquito trivialillas para resolver este pedo, pues las voy a ir quitando. Y ya tengo este bicondicional, pero este bicondicional es que está en función con quién. ¿A quién necesito en realidad? A esta negación. ¿Cuál es la función de la negación? Invertir el valor de verdad. ¿Para qué necesito esta negación? La necesito para sacar también esta y obtener esta conjunción de acá. Entonces, pues este valor ya lo voy a determinar de una vez, porque ya lo puedo determinar de una vez. Y ahorita vamos a pasar a hacer lo mismo que hicimos, pero ahora con esto de acá, hasta que encontremos la negación. Entonces, en este caso, ¿no? Pues ¿qué tenemos nosotros acá con no ve? ¿Cómo se resuelve? Pues invirtiendo los valores de verdad. Entonces, donde yo tenía ceros voy a poner unos, donde tengo unos voy a poner ceros, y así sucesivamente hasta que llene todo el... Voy a comprar una pinche de estas para escribir así en el... Porque no, hombre, ese no era cero, ese era conejito. Y listo, ¿no? Ya hemos determinado esta parte de acá. Y ahora que, ¿a dónde nos vamos? Pues nos vamos a esta fórmula de aquí. Por cuestiones prácticas voy a eliminar la no de no me estorba. Digo, el bicondicional no me estorba, eso lo voy a dejar. Por cuestiones prácticas voy a eliminar el otro azulito, y además lo voy a volver a usar, ¿no? Entonces vean, ahora pasamos a esta fórmula de acá, para la cual vuelve a ocurrir lo mismo con no b, ¿no? Que tengo que poner aquí las negaciones, pero en este caso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque al estar negada me va a dar todos estos verdaderos de aquí, me los va a dar ¿cómo me los va a transformar? Como falsos. Y todos estos de acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a aplicar primero la regla que me dice que todos estos de acá, como es una conjunción, me dice busca todos los falsos y pon los falsos de una. Y aquí yo tengo un chingo de falsos. Todos estos son falsos. Entonces esta conjunción de aquí la voy a poner a partir de aquí en adelante falsa. Iba a escribir F. Falsa toda esta conjunción. Falsa, falsa, falsa. Toda falsa. Listo. Y luego la regla me dice revisa los otros, revisa las no ves. En el caso de no ve, tengo estos de aquí que como está negada se van a pasar aquí, pues aquí son, al ser verdaderos van a pasar a ser falsos, y eso quiere decir que en todos esos casos pues la conjunción también va a ser falsa, ¿no? Porque estoy buscando los falsos. Hasta aquí, y pues ya el hueco que me queda que pasa a ser verdadero, pues ya ese no me interesa así como que tanto. Entonces ya está, y ya he determinado toda esa conjunción al pedo, ¿no? Entonces, ¿qué me hace falta ahora pasar? Si ya determiné esta conjunción, ahora me hace falta pasar a resolver esa negación, que la negación a la postre pues va a ser todos estos falsos de acá pues pasan a ser verdaderos, ¿no?
y acá también estos pasan a ser verdaderos, pues por la de esta. Ahí está, y me quedaron solamente estos renglones falsos. Porque la negación les cambió el valor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar estos rojos para obtener esta conjunción que yo tengo aquí. Lo voy a hacer con un color negro. Esta de acá, ¿no? Esta se obtiene a partir de estos dos valores, de estos rojos que obtuve aquí. Para obtener esta gran parte del cálculo, ¿no? Ahorita vamos a pasar a esta otra parte de acá, que esta es relativamente más rápida. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? En este caso vamos a resolver aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, es que estaba pensando en un color para usar que no confunda el verdecito. Es una conjunción que me dice la regla. Agarra todos los falsos del primer coyunto y pon los falsos ahí de una. Entonces, ¿cuáles son los falsos? Estos de aquí, estos 4 de acá, estos 2, estos 2, estos 4 y estos 2, ¿no? Todos esos ponlos de una falsos, ¿ok? Entonces vengo acá, vengo al color que había yo designado que era negro, y entonces vamos a poner todos esos falsos, falso, todo esto también es falso, al pedo, todo esto también es falso, todo esto de acá también es falso, este de aquí también, y finalmente estos dos. Ya acabamos con el primero. Ahora vamos a aplicar la misma regla para el segundo coyunto, que dice agárrate todos los falsos del segundo coyunto y también ponlos falsos, ¿no? En este caso tengo estos de acá, aquí no tengo ninguno y ya no tengo ningún otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo, ¿no? Voy a agarrar y rellenar, digamos, los que ya los tenía puestos, pues esos ya no hace falta. ¿Y qué pasa? Que me quedan un montón de renglones vacíos. Esos renglones vacíos pues se llenan con verdadero, pues porque no hubo otro valor que poner. Ya determiné todos los falsos, ¿no? Todas las posibilidades que había para ellos. Entonces simplemente vengo aquí, relleno estos valores y ya está. Esta tabla, negro es la función de toda esta parte de la tabla de verdad. Ahora me hace falta, también pudimos haber hecho tablas y luego ir ahí comparando, pero bueno, ahora me hace falta esta tabla de acá, ¿no? Cómo hacer esta de aquí, y vamos a regresar a nuestros colores básicos. En el caso de Noe, pues ya sabemos qué onda con esa que se invierte, no lo voy a hacer. Vamos a resolver C o D, ¿no? Ahora, para este caso, vean que C está negada. Entonces vamos a iniciar con C, revisando C. Como C está negada, voy a venir aquí a todos. ¿Qué busco en la disyunción? Que sean verdaderos, ¿no? Como está negada, quiere decir que los que son verdaderos pasarán a ser ¿qué? Falsos y viceversa, ¿no? Entonces voy a buscar los falsos porque su negación, pues como la invierte, digamos, va a pasar a ser verdadero. Y todos estos güeyes van a pasar a ser verdad aquí. Entonces vean, a partir del 8, a partir de de aquí, esta que empieza a ser verdad, 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 verdad. Luego dejo 4, 1, 2, 3, 4 y luego otra vez pasan a ser verdad, 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 que es este de acá. Luego dejo 4, 1, 2, 3, 4 y luego otra vez verdad, 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 verdad. Dejo 1, 2, 3, 4 y luego verdad, 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 verdad. Listo, recuerden que se ponen así porque acá era falso y aquí está negada. Por esa razón, para no poner todo el desmadre que hice hace rato aquí con la node, ¿no? Ok, listo, ya está esa pequeña parte. Y ahora quién viene, pues los D. La D está normal. Entonces toda vez que D sea verdad, pues la voy a poner aquí. D viene de 2 en 2. Entonces vamos a poner dos primeros. Estos dos que vienen son falsos, no pongo nada. Dos aquí ya están puestos. Aquí serían dos falsos, dos verdaderos. Ay, pendejo, dos verdaderos. Si tenemos alguna duda, pues siempre podemos revisar, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo,
son estos dos de aquí, y definitivamente son verdaderos. Dos falsos, dos verdaderos, 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 y así, ¿no? Estos renglones que me quedaron, que pasan a ser falsos. Estos de aquí también pasan a ser falsos, 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 todos estos. Listo, ya hemos resuelto esta parte. Perdón ahí. Ya hemos resuelto esta parte. Ahora, ¿qué pasa? Que necesitábamos resolver ese pequeño pedacito para calcular ¿qué? La negación, ¿no? En este caso, necesito esta negación y necesito esta negación de Noé para calcular este condicional. Entonces, esta negación la voy a calcular con este verdecito, la voy a ir sacando. ¿Y qué hace? Invertir los valores. Entonces, todos los que eran falsos, los voy a poner verdaderos, y todos los verdaderos falsos. Entonces, este es falso, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 luego verdadero, verdadero, luego falso, 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 luego verdadero, verdadero, luego falso, 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 falso como las promesas de sus ex, verdadero, falso como las propuestas de Heidegger, falso, falso, falso. Listo. Ya que hice esto, ya conozco el consecuente, me hace falta conocer el antecedente, pero el antecedente lo puedo determinar fácil porque es una negación, nada más es invertir este valor de verdad. De hecho, ya contamos nosotros con una regla para el antecedente de los bicondicionales, ¿no? Que dice, búscate todos esos, del condicional, búscate todos esos antecedentes falsos y ponlos verdaderos. Como la E está negada, ¿qué va a pasar aquí? El primero va a ser falso, el segundo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Todos esos falsos se ponen verdaderos aquí en el condicional. Entonces, si es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, y así me voy a ir, uno sí y uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno sí, uno sí, uno sí, uno. De hecho, creo que aquí hubiera sido apropiado utilizar de una el color negro, nada más para conservar ¿qué pedo? ¿Por qué no me deja seleccionar acá? Ahí está, nada más para conservar, ¿no? Entonces, uno, ¿qué pedo que era? Noé, sí, uno sí, uno no, uno sí, uno sí, uno sí. Esto con el tiempo se vuelve repetitivo, se vuelve tedioso, quizás para algunos, pero estoy seguro que no les pasaron hacks para resolver tablas de verdad y sus profes nomás les pasaron las cosas básicas y les dijeron, ahí tú date. Ah, no mames, que no terminé todo esto. No, sí lo había terminado, ¿no? Espérenme, que dejé una madre incompleta. Falso, 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 verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Acordémonos que ahí estábamos negando, ¿vale? Listo. Ahora sí, entonces venimos aquí, uno sí, uno no, uno sí. Ahí está, recordemos que es todo caso donde D sea, donde no D sea falsa, en este caso pues D es verdadera, la negamos, pasa a ser falsa y por eso aquí está verdadero. Listo. Y ahora, ¿qué me dice la regla? Busca todos los verdaderos que tiene el consecuente, que son estos de acá, y ponlos como, también, pues como verdaderos, ¿no? Entonces voy a buscar, en este caso, este verdadero de aquí, este verdadero de acá, este verdadero de aquí, este verdadero de aquí, y los demás renglones que me quedan, que son, pues falsos. A ver aquí qué pedo. Déjenme reviso este de aquí porque no estoy seguro. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no,
¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Cuál fue el último que puse? Listo, verdadero. Ahora sí, todos los que me quedan vacíos los voy a poner falsos, ¿no? Falso, 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 falso y falso. Listo. Ya terminamos ese condicional. Y todo este condicional es el resultado de esta operación. Ahora, ¿qué pasa? Con estos dos puedo calcular a quién. Puedo calcular a este güey de aquí, ¿no? A esta conjunción. Es una conjunción, entonces ¿qué voy a hacer? Todos los falsos que yo tengo los voy a poner falsos en esa conjunción, ¿no? ¿Cuáles son esos? Es este de aquí, todos estos güeyes de aquí, esto de acá, todos estos de aquí y todos estos de acá van a ir falsos aquí en esta conjunción de acá. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Los voy a poner falsos. Falso, falso, aquí falso, 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 falso y falso, falso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Todos los falsos de acá, que obviamente no he puesto aquí, también los voy a poner, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo, este de aquí, este de acá, este de acá, este de acá y este último. ¿Qué le pasa al renglón que queda vacío? Pues ese renglón que queda vacío, como ya llené todas las posibilidades de falsos, pues lo tengo que poner verdadero, ¿no? Entonces, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Listo, al pedo. Y uf. Sí es un proceso ligeramente cansado, quizás largo cuando son tablas así. La verdad es que uno como, o sea, cuando hay profes que las dejan, este tipo de ejercicios son para examen, para que pues se queden ahí pasmados un ratito. Entonces, por eso les vengo a dar los hacks para que lo resuelvan rápido, para que no se pasmen. Obviamente aquí estamos tardando porque pues hay que retomando estrategias, pero con la práctica esto se hace en chinga, ¿no? Entonces vamos a pasar a la última fórmula, que afortunadamente también es una conjunción entre Noé y A. Recordemos que la regla de la conjunción que me dice, búscate todos los falsos del primer coyunto y luego del segundo y ponlos aquí, ¿no? En este caso, Noé, pues me va a salir que yo ponga falso, verdadero, falso, y así sucesivamente, perdón, falso, espacio, porque aquí pasa. Entonces voy a agarrarme primero todos los falsos de Noa para pues, checar menos veces, ¿no? Que son todos estos de acá, miren. Todos esos van a ser falsa esta conjunción. Entonces, pues lo voy a hacer desde aquí, todo esto. Voy a poner, debía haber puesto desde el principio un puntito nomás así chiquillo para indicar falsedad. La neta si yo la cagué ahí. Falsos todos estos, ¿no? Porque pues la conjunción pasa a ser falsa porque esa es falsa en todos estos casos. Y luego ya esta otra mitad que me queda, pues sí los voy a poner los falsos de Noé, ¿no? En este caso sería el primero falso, espacio, 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 y así ya no tiene caso en los demás. Y ya por último lo que voy haciendo es llenar estos huequitos. Que me quedaron. Listo. Ya está. Y finalmente he encontrado este valor de aquí, ¿no? Este valor de aquí. ¿Qué pedo con esta mamada? Es que estoy cambiando el lápiz. Finalmente he encontrado este valor de acá, que es este que acabo de poner yo aquí en rojito. Y ahora, ¿qué voy a hacer?
pues ya encontré también este valor, ya nada más me hace falta este condicional para ya acabar, ¿no? Entonces es otra vez condicional. ¿Qué me dice la regla del condicional? Agárrate todos los antecedentes falsos que están acá y ponen el condicional verdadero. Vamos a identificar cuáles son. Son muchos, ¿no? Por ejemplo, aquí son estos tres, todos estos hasta acá, estos tres de aquí, estos de acá, estos de acá y estos de acá. Y luego dice pon los verdaderos, pues vamos a poner los verdaderos, este de aquí, todo esto verdadero, hasta aquí, luego esto de acá también, este de acá también, estos últimos dos también, y este último de acá. Y ya por último, para finalizar, pues agárrate todos los verdaderos que tú tengas en el consecuente y pon los verdaderos también, pues los que no hayas puesto, ¿no? En este caso el primero que era pues aquí no se puso, aquí ya está puesto, aquí ya está puesto, ya está puesto, ya está puesto, ya está puesto, y ya a partir de aquí son puros falsos, ¿no? Eso quiere decir que lo que me resta de la fórmula es falso, falso, aquí es falso, aquí es falso, aquí es falso y falso. ¿Qué resultado me dio de todo este cálculo? El resultado es la tabla de verdad que acabo de obtener aquí. Este de aquí, esto es la función de verdad de todo este argumento que tengo yo acá. Es un argumento inválido, según parece, porque tengo unos renglones que son falsos. Si lo tuviera que clasificar, voy a decir A es una contingencia, porque pues es una contingencia. Y ya, ese es todo el proceso. Es un proceso largo, sí, es un proceso engorroso, definitivamente. Hay formas más eficientes de hacerlo rápido, efectivamente las hay. Se las voy a enseñar, por supuesto que se las voy a enseñar. Y pues nada, hasta aquí dejamos por hoy el stream. Espero que haya sido ilustrador. Pasamos un ejercicio difícil muy rápido, pero esto es para que, llegados a este punto, vean la metodología tradicional con la cual se resuelve, para que podamos compararla con la que vamos a ver la próxima sesión, el próximo jueves, en la cual vamos a reducir este trabajo que acabamos de hacer aquí, exactamente con los mismos dos ejercicios, a partir de una serie de consejos que les voy a dar para poder resolver esto todavía más rápido y para evitar hacer todo ese trabajo engorroso. No, sí vamos a tener que rellenar todo, pero vamos a hacerlo de una forma más eficiente, de una forma más, digamos, de una forma veloz, ¿no? Finalmente, pues aquí dejamos el stream, pero verlos el próximo jueves en punto de las 8 p.m. hora del centro de México. Y pues como siempre, cualquier cosa, cualquier duda me lo pueden mandar por mensaje directo a cualquiera de mis redes que están saliendo ahí abajo. Bueno, no ahí abajo, sino ahí ahí están saliendo, ¿no? Pues nada, principalmente contesto en la página de memes en Facebook. Entonces pues ya saben, los te quiero mucho y nos vemos el próximo jueves. Bye.